El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán una nueva ciudad de entre los escombros. Te deleitarás en la generosidad de las naciones, te deleitarás en su gloria, porque has tenido doble porción de tribulación y aún mayor de desprecio. Tu heredad en la tierra será duplicada, y tu gozo será para siempre. El metal se golpea con un martillo, con un mazo, hasta darle la forma para la que fue creada. Me hacen falta mis lentes, ¿me pueden pasar, Tere? Bien, entonces también estuve viendo el proceso de cómo sacan el aceite, el aceite de olivo, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Y todo ese fruto lo ponen como en una especie de… Iba a traer y a la mera hora se me pasó, pero son como unos canastos en donde ponen todo el fruto y luego lo meten a una prensa y lo aprietan hasta que sale el aceite. Algunos frascos de aceite dicen extraído en frío, no está sometido a ningún calor porque entonces pierde el nutriente, pero en frío lo aprietan hasta que sale el aceite. Y entonces, bueno, después de ver esos procesos que te prensan, te aplastan o te golpean hasta que te dan la forma, también recordé que en Jeremías 18, del 1 al 6, dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y así estamos en las manos de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido que golpeado, aplastado y que como que quiere agarrar forma, pero no, todavía no? Y luego siguen los golpes y sigue el proceso. Y así como el barro o como el metal, ¿verdad? Somos formados. Recordemos un poquito a José, que por ser, hijo de Raquel, la mujer que pues más amó Jacob, y después, nació José ya en la vejez de Jacob y tenía esa preferencia por José y Benjamín, que eran los hijos de Raquel. Y entonces, pues por esa preferencia que él tenía muy marcada, supongo, porque entonces los hermanos lo odiaron tanto,
que le tendieron esa trampa en donde se lo llevaron y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Todavía lo aborrecieron más cuando les contaba sus sueños, porque Dios le revelaba lo que había de hacer con él más adelante. Y la inocencia o la ignorancia a veces se torna en imprudencia. No siempre debemos contarle a la gente o a alguien lo que Dios nos da en revelación, porque es para nosotros. Bueno, es que muchas veces, ¿verdad?, queremos contar lo que Dios hace, pero como en esta ocasión, pues José debió haberse quedado callado, pero bueno, él lo hizo público y bueno, este fue el resultado, ¿verdad? Los hermanos se lo llevaron. Aun cuando Dios estaba con él, su corazón debía ser procesado, aplastado, golpeado, para que se cumpliera el plan de Dios. En Egipto, aun cuando fue pronto su ascenso, se podía decir que pues le tuvieron confianza para ponerlo sobre mucho, y aun cuando aparentemente ya lo había logrado, ya se podía decir que ya tenía trabajo, ¿verdad?, que ya tenía un puesto privilegiado, que tenía yo creo que un buen sueldo y un puesto de autoridad. Él podía haber hecho lo que hubiera querido, él podía haber abusado de su autoridad y haber comido de todo lo que le ofrecían, pero su corazón estaba con Dios, era temeroso de Dios y era íntegro. Así que todavía le esperaba el acoso de doña Poti. Y por último, pues la calumnia y la mentira. Tuvieron que llevar a José nuevamente a seguir siendo procesado para lo que venía. Tenía que ser procesado para lo que venía. Dios siempre verá más adelante y nos prepara para lo que tendrá que acontecer. Dice la Biblia que estuvo en la cárcel 2 años después de que el panadero y el copero salieron, más todo el tiempo que ya había estado ahí. Y Dios siempre estuvo con él. Donde quiera que estaba, José tenía favor de Dios. Y con las personas que tenía cerca, pues Dios siempre tuvo cuidado de él. Después, el sueño que tuvo el faraón fue el motivo por el cual José salió de la cárcel. Este proceso que José tuvo que pasar era necesario para que su corazón estuviera en el punto donde Dios lo necesitaba. La tribulación le produjo perseverancia y la perseverancia produjo carácter probado. Esto es lo que dice en Romanos 5, 3, del 3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todo proceso es como si cocináramos algo. Por ejemplo, ya voy a decir como el pastor, que la tortilla recién hecha. Pero vamos a poner un platillo que más nos gusta, ¿verdad? Lo que más nos gusta a nosotros los mexicanos, pues ¿qué? Una carne asada. Pues bueno, vamos al proceso, mire. La preparación pues tiene sus etapas. Va y compra su carne, ¿verdad? Se la pesan, le dan la cantidad que usted pidió, el corte que usted pidió, y luego le pones especias, ya llegas a tu casa, la pones las especias, la marinas, mientras prendes el asador, que me falla a mí, ahí yo no sé prender el asador, pero bueno. Y luego, envuelves unas papas ricas, ¿verdad, pastor? Unas papas ricas en aluminio, las metes a las brasas
Y unas cebollas también las metes allá a las brasas. Pero faltaron los frijoles. Y recién hechos. Y de la olla. El chilito de molcajete. Entonces, el fin de preparar esta receta, pues es para disfrutarla, ¿verdad? No nomás la vamos a ver, la vamos a disfrutar. Bueno, pues así como fuimos en la preparación ahorita, así somos procesados nosotros también. Es necesario porque nuestro corazón tiene que ser echado al asador y que tenga el punto exacto para que esté blandito y jugosito. Porque si no, pues nuestro corazón, si no se ablanda, pues no tiene el punto de cocimiento necesario y no nos puede usar Dios como Él necesita y para lo que lo necesita. Algunos de nosotros tenemos muchos años en el Señor y en lugar de ablandar, pues quizá lo hemos endurecido. Aquí no sucede eso. No sé en otros lugares, pero aquí no sucede eso. Pero pudiera ser que se endureciera, ¿verdad? Hemos dejado, y cuando se endurece, dejamos de ver con compasión a la gente. Llámese personas que conocen a Dios o personas que no conocen a Dios, ya los vemos igual. O ya los ven igual, digo, en otro lado, aquí no. Pareciera que solamente se cuidan los unos a los otros. Así es como hiciéramos si tuviéramos un corazón duro, que todavía no se cocina, que no se ha echado al asador. El Señor nos ha estado hablando de cambiar los odres. Esa forma que hemos tomado para hacer las cosas aún las de Dios. Y decimos, pero ya la hice a mi forma. Y no estoy dispuesto a cambiar porque yo dije que se hiciera de esa manera. Y así la voy a seguir haciendo, porque ya lo dije. Y eso aprendí, eso me enseñaron y así lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Tradición. Si así te lo enseñaron, pues así lo traes y así lo vas a hacer. ¿Qué necesitamos? Echar el corazón al asador para que se cocine de la manera para que Dios se mueva alrededor de nosotros. Y todo eso pues no nos deja avanzar. El vino nuevo, lo que Dios traerá a su novia, a su amada, a la iglesia, nos debe hacer temblar. Que su palabra nos haga temblar. Dice Isaías 66:2. Dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Su palabra nos debe transformar y que tengamos pobreza de espíritu, que sea realmente Él primero. ¿Saben cuál es el peor enemigo de Dios? Mi yo, mi ego, el yo primero, a mi manera. Esa canción, ¿verdad? Que decimos nosotros los cristianos. Uy, no, esa canción no, porque no, debe ser a la manera de Dios. ¿De veras? Y sin embargo, seguimos cantando la canción en nuestra vida. El Señor quiere que nos maravillemos con su palabra, con sus promesas, con sus hechos de todos los días, lo que hace para nosotros y que nos quedemos asombrados de lo que Él hace. Últimamente, ¿ha visto los atardeceres? Que hay ahorita que está cambiando ya la estación. Son unos atardeceres preciosos. Si las nubes nos dejan verlos. Pero son hermosos. Esos pequeños detalles y otros más, ¿verdad? Que si nuestro corazón fuera agradecido
con lo que tienes o con lo que no tienes o lo que te falta, no importa, pero agradecer, ¿verdad? José es como una representación de Jesús, rechazado por sus hermanos, injusticias a su alrededor, y fue llevado a proceso hasta que su corazón fue preparado para ocupar el prominente cargo que se le asignó. Y así ser entrenado para el tiempo malo de hambruna que vendría a la tierra, gobernando con justicia. Dios le daría las estrategias para que tuviera victoria en todo ese acontecimiento y también salvar a su familia, siempre con un propósito. El Dios de los imposibles hizo posible que Jacob volviera a ver a su hijo amado, a su hijo José. Imagínense en estos tiempos tanto desaparecido y que un padre vuelva a ver a su hijo después de años. Sería algo como, ya lo vemos imposible, ¿verdad? Pues aquí sucedió. Y puede suceder con aquel que confía. En el libro de Esther, capítulo 4, Esther 4, mientras tomo agua. Versículo 13 y 14. Aquí Mardoqueo ya se enteró de un decreto que se había hecho en contra de los judíos, donde decía que se exterminara a todo el que fuera judío. Y entonces le mandó decir a Esther que tenía que entrar a ver al rey para que hablara de este asunto con él. Y entonces Esther le dijo, no es mi tiempo, todavía no puedo, todavía me estoy arreglando, me estoy poniendo bella, no puedo entrar. Y entonces Mardoqueo le mandó decir a Esther, no creas que tu vida la vas a guardar estando ahí, en la casa del rey. Porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Siempre hay un plan de Dios en medio de todo proceso, para liberar a alguien, para que alguien más pueda conocer a Dios, abrir sus ojos espirituales, para ayudar a alguien para que reciba su salvación. Para esa hora hemos llegado, hemos sido preparados. Nuestro corazón debe estar echado al asador para ser preparados para la hora que Dios diga. El plan de Dios es usarnos no solo para nuestro beneficio personal, sino que también que alguien o muchos, quizá pueblos, ciudades o naciones se salven. Y para esto nos prepara, nos educa, nos enseña, nos forja el carácter para que podamos hacer las cosas para Él, para la hora que Dios ha dispuesto. Hace 25 años, 26 años, pues bueno, comenzó un proceso conmigo, en mi familia, ¿verdad? Algo que fue muy doloroso porque de por sí éramos poquitos, mi familia nuclear, pero en poco tiempo, primero se murió uno y luego al año el otro, y luego al año el otro y al año el otro, y así fue como 5 o 6 años en donde se morían. Se murió mi mamá, luego mi papá, luego una sobrina y luego mi hermano, y así. Y entonces, pero sí me dolió la muerte de mis papás, sí fue como ya no era lo duro, sino lo tupido, pero
si algo de todo esto, lo que más me dolió fue la enfermedad de mi hermano. Mi hermano falleció de 44 años con un cáncer de huesos, en donde se consumió, y el proceso fue muy doloroso. O sea, doloroso para él, pero también para los que estábamos cerca. Y sí fue muy duro ver todo eso, porque aparte dejó niños pequeños. Y apenas acababa de abrir una empresa, pero también vi su proceso. Vi cómo cuando comenzó el proceso él tenía el corazón duro, muy duro. Pero ya acercándose el final, pues ya su corazón ya había sido ablandado. Ya había sido cocinado, ya había sido echado al asador, ya le habían dado golpes, ya había sido aplastado. Y en una visión Dios me mostró su salvación. Yo no entendía, yo vi algo en sueños y yo creí que era su sanidad física. Y no, vi su salvación, vi cómo él se reconcilió con Dios y vi su salvación. Y gracias por eso, pero la verdad es que sí fue algo que aplastó mi vida. Pero antes de todo eso, Dios preparó para mi vida para tener un soporte. Antes de eso, antes de que llegara esa hora, pues bueno, tuve una familia y bueno, pues aquí está mi familia todavía, pero ese tiempo Dios proveyó ese soporte y ese apoyo y lo tuve en ese tiempo difícil, porque aparte de los 5 o 6 años que se fueron cada uno con su proceso, su propio proceso, y luego llegó enfermedad. Tuve una situación con mi tiroides en donde luego ya me la quemaron, pero no estaba bien, bastante tiempo no estuve bien. Entonces también en ese tiempo tuve el soporte. Ya después ya no, pero cumplió su cometido. Ese soporte duró el tiempo que debía durar. Y entonces Dios nos prepara para esa hora que Él dispone o que Él sabe por lo que vamos a pasar, y entonces nos prepara también para eso. Todos los tiempos difíciles son para algo, por algo, que Dios prepara a nuestro corazón para esa hora. Veamos a otro gran procesado, David, que desde pequeño sabía defender las ovejas de los osos y de las fieras. Y aunque pequeño, a los ojos de los hermanos y quizá también del papá, porque pues allá lo tenían en el campo cuidando las ovejas. Cuando Samuel, el profeta, fue a ungir al rey de Israel, y Isaí tenía muy presentes a todos sus demás hijos, dice la Biblia que eran guapos. Pero entonces le decía el Señor, este no es. Señor, ¿este es? No, este no es. Y entonces le dijo, lo que ve el hombre es lo que ve por fuera, pero yo veo el corazón. Y así hasta que trajeron a David. O sea que ni en cuenta lo tomaron. Hasta que preguntó el profeta Samuel, ¿estos son todos tus hijos? No, todavía falta uno. Ah, bueno, entonces ya fueron y lo trajeron. ¿Qué era eso? Ah, ya estaba olvidado. Así que hasta que trajeron a David de oler a oveja a campo, pasó a ser ungido como rey de Israel. Pero su humildad, su pobreza de espíritu, honraba a Saúl como el ungido. Fuera como fuera Saúl. Saúl fue procesado por el espíritu enviado por Dios para atormentarlo. No tenía paz.
solo en ratos, cuando David tocaba el arpa para calmarlo. Pero David fue procesado por Saúl, ahí los dos, y lo persiguió hasta queriéndole matar con lo que tenía a la mano. Y fue un largo proceso para los dos. Tenía que cumplirse en él el plan de Dios, que fuera rey, que gobernara Israel, dirigido por Dios, para ser precursor de la venida de Jesús. Para esa hora fue preparado, pasado por fuego, por el asador, tuvo tentaciones y también fue procesado a causa de eso. Y el profeta Natán le dijo: jamás se apartará la espada de tu casa. Por esa falta que tuvo. Esto lo dice en 2 de Samuel 12:10. David fue entrenado a luchar y ganarles a los osos y a las fieras, porque gran parte de su vida tuvo tantos enemigos y muchas fieras contra él. Saúl fue uno de esas fieras que iba en contra de él, hasta su propio hijo, ¿verdad? Los procesos que pasamos, algunos son consecuencia de nuestros actos y otras son para que crezcamos en carácter. Escuchemos más agudamente la voz de Dios. Y todo proceso siempre nos va a llevar a un propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Para esta hora, Dios nos ha preparado para que nuestro corazón sea cocinado, ablandado, que se ponga tierno, porque su venida ya está aquí. ¿Quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Como Esther, intercesora, valiente, porque arriesgó su vida para presentarse al rey. Así como Esther, somos nosotros, la iglesia, llevados a un proceso de belleza para presentarnos ante el rey que ya viene. Y la belleza duele. Cuando te depilas, duele. Que te pongan uñas, pues también duele. Que te hagan pedicure, también duele. Todo el proceso de belleza duele, si tiene un dolor. Casi todos. ¿Con qué carácter nos presentamos ante el rey? ¿Débiles? ¿Indecisos? ¿Rústicos? ¿O mansos? ¿Blanditos? ¿Nuestra forma de vasija de barro ya tomó forma de Dios? ¿O ya estamos bien cocinaditos y con la mejor forma del metal forjado? ¿Tenemos eso? ¿O todavía nos falta? Pablo, muy procesado también. Hechos 9 del 10 al 20. Dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Dice: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Desde ese momento fue de proceso en proceso. Así que vemos que no nos escapamos de los procesos. Mientras estamos vivos, seguiremos siendo procesados. La diferencia está en que nuestra mirada sea puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Por último, Jesús fue muy procesado, pero no porque tuviera que cambiar algo. Jesús fue procesado en mi lugar y en tu lugar. Y no para cambiar su forma, sino para que tú y yo tuviéramos su forma. Procesado para que se cumpliera el plan perfecto de Dios y fuéramos perdonados, fuéramos sanados y fuéramos liberados. Mire lo que dice el Salmo 84, del 5 al 7. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Las pruebas siempre llegarán a buen término cuando esperamos en Dios, como dice el Salmo, a los que se proponen caminar hacia Jerusalén. Isaías 41, del 10 al 13, dice: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te atacan quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Si gustan ponerse de pie. Quisiera que escucháramos una